Todo propietario de gato se preocupa, y es lógico, cuando ve que su gato está babeando en exceso, que babea mucho y en gran cantidad. En este vídeo te voy a explicar todas las razones por las cuales tu gato puede ser que babee en esa cantidad excesiva. Y verás que en algunos casos son causas totalmente baladíes, es decir, que no representan un problema patológico, pero también te voy a contar una serie de causas que sí que pueden estar reflejando que tu gato tiene un problema de salud grave. En estas me detendré un poquito más para darte una serie de consejos en los cuales tengas que fijarte o en acciones que tengas que hacer para mejorar la calidad de vida de tu gato. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te las cuento. La primera causa por la cual un gato babea es simplemente por placer. Lo estás acariciando tranquilamente y el gato ves que babea. Lógicamente aquí no te voy a contar ningún remedio, ninguna solución, porque es algo en el fondo muy agradable, tanto para él como seguramente para ti. En cambio, una causa que puede hacer que tu gato babee en exceso y de repente, es decir, que estaba tranquilo y luego de repente se pone a babear mucho, suele ser el estrés. En este caso, fíjate o acuérdate si hay algo que últimamente ha preocupado mucho a tu gato. Por ejemplo, que has metido un gato nuevo en la casa, que le has cambiado el sitio donde tradicionalmente tenía el arenero, le has cambiado de comida, ha venido alguien nuevo a la familia, etcétera, etcétera. Los gatos son muy susceptibles al estrés y esto provocará que tengan un exceso de salivación. Lógicamente, el que haya comido algo en mal estado, una intoxicación, ya sea accidental o provocada, me da igual, pero va a provocar que el animal babee mucho. En este caso, fíjate o intenta saber cuál ha sido la causa que ha provocado esta intoxicación. Si es un producto ácido, por ejemplo, no le provoques el vómito, pero si es un producto tipo, por ejemplo, el chocolate, que sienta muy mal a los gatos, sí que debes provocarle el vómito con sal. En este vídeo te explico cómo lo hacemos en perros, pero es la misma política y el mismo mecanismo que en gatos. Otra causa muy común por la cual tu gato puede ser que esté babeando mucho es simplemente que le acabas de dar un medicamento. Suele ocurrir en muchas ocasiones que el babeo te asustará porque es súper excesivo, pero no debe preocuparte. Acuérdate de que se lo acabas de dar a lo mejor hace 20 minutos o media hora y verás cómo enseguida te tranquilizas. La presencia de cuerpos extraños en la boca, es decir, siempre que babea un gato, fíjate en que no tenga alguna cosita clavada en su mucosa oral, en la encía o en el paladar o donde sea, algo que le provoque el babeo, porque el babeo es un sistema de protección y de intentar quitarse esa cosa que tiene que le está haciendo daño. Lógicamente también los problemas dentales. Mucha gente olvida que los gatos son también susceptibles tanto a gingivitis como por ejemplo al sarro y demás. En este caso la solución es simplemente pues tratar el problema del sarro básicamente con la protección inicial, es decir, manteniendo siempre una limpieza adecuada con cepillos, etcétera, y con dentríficos, pastas dentríficas exclusivas para gatos. Aquí en la descripción del vídeo te pondré alguna en la tienda de Amazon para que veas que hay muchas, pero puedes encontrarlas en cualquier lado porque lo venden en todos los sitios. Si el gato tiene también un problema gastrointestinal, por ejemplo, un tumor, parásitos, algún tipo de gastritis, etcétera, va a ser también un candidato a que babee en exceso. En este caso notarás que la producción de baba pues tiene como una coloración algo rara, más a contenido estomacal, tirando amarillento, a veces incluso un poquito verdoso, que nos indique que viene con contenido también del estómago. Aquí la verdad que lo más aconsejable es que lo lleves a tu veterinario, porque una cosa es que simplemente sea un problema de parásitos que puedes tratar con remedios caseros, o bien que sea un problema de un tumor, por ejemplo, en cuyo caso va a requerir una intervención veterinaria. Luego tenemos las enfermedades sistémicas. Las enfermedades sistémicas, sobre todo del hígado, sobre todo enfermedades neurológicas y enfermedades de tipo renal, van a provocar que tu gato también babee muchísimo. En el caso de las enfermedades renales lo puedes tú notar, porque notarás al mismo tiempo que a tu gato le cuesta hacer pipí en su arenero, que a lo mejor le huele un poquito mal la orina, que te está indicando que tiene una infección urinaria. En estos casos pues tienes que, como te recomendará tu veterinario, pues aplicar una serie de tratamientos caseros vía la alimentación que le tienes que dar. Y por último, una causa súper frecuente que provoca muchísimo babeo
es la presencia de tricobezoares. Los tricobezoares no son más que bolas de pelo que se forman por el lamido constante que tiene el gato, la costumbre maldita que tienen de lamerse. Se forman acúmulos de pelo, se forman bolas, se las tragan y provocan obstrucciones que hacen que el animal babee muchísimo. La solución en estos casos es sencillísima. Debes utilizar, y no cuesta prácticamente nada de dinero, la famosa malta para gatos. Si no sabes lo que es, en este vídeo te la cuento. Y si ya la conoces, en la descripción os ponemos un enlace a la tienda donde podéis verla, compararla y ver qué precio tiene y compararla con vuestro proveedor habitual. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.